Una mañana de 1904, un ingenioso escolar que tiempo atrás había dejado su pueblo natal para culminar sus estudios secundarios en Lima, presentaba ante la admiración de su profesor y sus compañeros un condensador eléctrico de su propia invención. Si tenemos en cuenta que para esa fecha Lima era una ciudad que recién empezaba a conocer la electricidad, este hecho fue realmente significativo. El suceso ocurrió en una clase de física en el Colegio Guadalupe, y ese estudiante, que llegaría a ser considerado el peruano más inteligente del siglo XX, no era otro que Santiago Antúnez de Mayolo. Antúnez de Mayolo llegó a ser ingeniero, físico, matemático, químico, historiador, en fin, se convirtió en un sabio, en un país que necesitaba, por supuesto, hombres que empujaran su desarrollo. Antúnez de Mayolo se puso a estudiar los ríos y encontró que muchos, en su recorrido, presentaban grandes desniveles que podían ser aprovechados para generar electricidad. Un dato: a través de una caída de agua, la fuerza de este chorro mueve las turbinas y los generadores, que es donde se produce la electricidad, devolviendo luego el agua a su cauce natural. También se puede producir electricidad con la fuerza del vapor, del viento, de las olas, pero en un país con más de 1000 ríos, sumando una energía potencial increíble, es obvio que aprovechemos esto. Si la vida te da de limones, haz limonada. En 1915 presentó su proyecto de la central del Cañón del Pato, en Ancash, para generar electricidad con las aguas del río Santa. Nadie le hizo caso. Décadas después, el gobierno tomó el proyecto y la central fue inaugurada en 1958. No solo eso, se incluyó la idea original de Antúnez de Mayolo de aprovechar la electricidad producida para mover la gran industria del acero en Chimbote. Aunque ¿saben qué? Antúnez de Mayolo nunca fue invitado a la inauguración. Un día, cuando ya tenía casi 60 años, viajando a lomo de mula por las montañas de Huancavelica, descubrió que el gran río Mantaro formaba una S gigante en su recorrido que podía aprovecharse para instalar una super mega central hidroeléctrica capaz de dar electricidad a todo el Perú. Se dedicó a hacer cálculos, mediciones, ecuaciones, recorrió cientos de kilómetros siguiendo el caudal del río, poniendo en riesgo incluso su salud, y en 1945 presentó su proyecto de la central hidroeléctrica del Mantaro. La central del Mantaro fue inaugurada finalmente en 1973. Hoy se compone de 2 centrales escalonadas, o sea, las mismas aguas mueven una segunda central kilómetros más abajo. En reconocimiento a su portentosa contribución, la central principal lleva su nombre. Lamentablemente, Santiago Antúnez de Mayolo había muerto en 1967 sin ver terminada esta fabulosa obra de infraestructura. El programa de hoy es muy especial, pues contaré con la ayuda de 2 jóvenes youtubers. La primera de ellas se llama Leticia y ella es del canal El Rincón de los Libros, que nos contará la historia de una niña llamada Luz María Paucar. El día que visitó la cervecería Bacchus y Johnston con la profesora de Ciencias Naturales, a Luz María le deslumbró ver cómo se fermentaba la cebada en esos altísimos depósitos, pues eran cantidades enormes. Es ahí cuando ella decidió ser una ingeniera industrial de alimentos. Como toda mente inquieta, luego de sus estudios en ingenierías en industrias alimentarias, Luz María continuó con sus estudios en maestría y doctorado en tecnología de alimentos, pues quería encontrar respuestas a las miles de interrogantes que le surgían constantemente, como esta, por ejemplo. Tuvo otra inquietud sobre ahora que la gente ya no remoja, cocina, chanca o muele los alimentos como lo hacían nuestras abuelas, ni los compran todos los días porque duran más tiempo. ¿Cómo hacer para que la tecnología no destruya las propiedades nutritivas? Estas son algunas interrogantes que le surgen a los investigadores que estudian los alimentos. Vamos a escuchar ahora lo que nos cuenta Fabiana del canal Vive la magia de la lectura, que es un placer, sobre Lena Gálvez. Cuando empezó a trabajar como profesional en una industria de alimentos, tuvo una gran frustración porque no había información para resolver sus interrogantes sobre los productos alimenticios que cultivan en el Perú. Ella sintió que el haber terminado la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias, haber hecho la maestría y tener un buen trabajo no era suficiente. Por eso mismo se dijo ella misma: si no hay información científica sobre nuestros alimentos, tendré que investigar. Y no dudó en invertir todos los ahorros para viajar y realizar un doctorado en Brasil. Lo bueno fue que le otorgaron una beca completa en mérito a sus calificaciones.
Así como Elena y Luz María, investigadores de distintas áreas como las industrias alimentarias, la biología, la nutrición, entre otros, dedican su tiempo a investigar la composición nutricional de los alimentos, es decir, a determinar cuántas vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos, fibras y grasas poseen. Seguro que sí te sonará que es importante que comamos proteínas para mantenernos sanos, ¿cierto? Por eso tu mamá te da un poquito de carne, atún, pollo o tus frijoles o lentejas. Los aminoácidos son pequeñas moléculas que en conjuntos de cientos o miles forman una molécula más grande llamada proteína. Imagínate un collar de perlas de distintos colores. Cada perla sería un aminoácido y el collar entero sería la proteína. Son 20 distintos aminoácidos los que conforman las proteínas, pero solamente 9 de ellos son esenciales. Se llaman así aminoácidos esenciales porque son importantísimos para nuestra supervivencia y como nuestro cuerpo no puede producirlos, tenemos que comerlos obligatoriamente. Por ello, eso de tener una dieta balanceada para poder tener las cantidades necesarias que requerimos cada día. Lo chévere aquí es que la quinoa, ella solita siendo un vegetal, los tiene todos y casi en las cantidades necesarias que necesita nuestro cuerpo cada día. Esto la hace comparable con las carnes, el huevo, el queso y la leche. Y así la quinoa deja como una chancleta vieja a los famosos granos como el trigo, la cebada e incluso la soya que han reinado en los últimos años. Ojo, no estoy diciendo que puedes vivir solamente comiendo quinoa. La dieta balanceada sigue siendo importante, pero comiendo quinoa tendrás mucho menos que preocuparte por balancear tu dieta. El término pandemia se utiliza cuando una epidemia, es decir, una enfermedad que ataca a un gran número de personas en una sola región, llega a extenderse por muchos países y se convierte en una amenaza global. En el mundo antiguo ha habido muchas, pero de las que hay más registros históricos es de la famosa peste bubónica o peste negra, que azotó Asia y Europa entre 1347 y 1351, y que felizmente no alcanzó a nuestro continente, pues recuerda que Cristóbal Colón llegó a América recién en 1492. Quería ver si estabas atento. La peste bubónica fue provocada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmitía a través de las pulgas y piojos alojados en ratas y otros roedores. La poca higiene de esa época sumó para la rápida propagación de la peste, causando más de 100 millones de muertes. Para esta enfermedad nunca hubo una vacuna, fue desapareciendo paulatinamente a medida que mejoraron las condiciones higiénicas. En la actualidad, las bacterias no podrían desencadenar un escenario tan catastrófico, en parte gracias a la creación de los antibióticos. La primera epidemia que sí logró detenerse gracias a una vacuna fue la viruela, que había venido atacando a la humanidad durante varios siglos. La viruela era una enfermedad sumamente contagiosa y letal, producida por el variola virus, un virus que se transmitía principalmente por la inhalación de las gotas que exhalaba por la nariz o la boca una persona infectada. Los síntomas incluían fiebres, vómitos, erupciones en la piel y en algunos casos ceguera. Al Perú esta enfermedad llegó con la conquista española y fue una de las principales causas de la gran mortandad entre nuestra población aborigen. La vacuna para esta epidemia se logró en 1796. Su descubridor fue el médico británico Edward Jenner, quien se dio cuenta que las vacas que ya habían estado enfermas con una especie de viruela bovina no se volvían a contagiar. Sabía también que esta viruela era común entre los pastores que cuidaban el ganado. Así que, como todos los científicos, puso a prueba una hipótesis y experimentó. Cogió un poquito del líquido de la herida infectada por viruela bovina y se le inyectó a un humano. Meses después volvió a repetir el experimento con la misma persona, pero esta vez inyectándole viruela humana. Y no se enfermó. Jenner había aplicado la primera vacuna de la historia. Siguió estudiando los efectos y logró presentar el estudio ante la Royal Society, describiendo su experimento, pero sin poder explicar la razón por la que el método era efectivo, pues aún no se podía ver el virus con los microscopios de la época. En esta investigación acuñó por primera vez el término vacuna, de latín vaca. La vacuna antivariólica marcó un hito en la historia de la medicina y ha permitido a lo largo de más de 200 años salvar cientos de millones de vidas. Mientras tanto, para llevar la vacuna hasta el brazo de todos sus súbditos en sus colonias americanas, el Imperio Español formó en 1803 la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. ¿Cómo lograron traerla en un tiempo en el que no había sistemas refrigerados ni tecnología para eso?
Según refiere el historiador Jorge Locio, se optó por usar a las propias personas como medios de transporte. Se inyectaba el fluido vacuno para que se mantenga fresco en el cuerpo del voluntario y al cabo de 12 días se extraía y se inoculaba a otra persona. Y así se repitió hasta llegar a América y de allí al Virreinato del Perú. Así es, esto es parte de la historia de la humanidad. Un dato final. En 1980 el mundo acabó con la viruela. Ese año la Organización Mundial de la Salud la declaró oficialmente erradicada. En 1912, un químico francés publicó el primer trabajo científico de lo que hoy se conoce como la reacción química más usada en el mundo. ¿Sabes cuál es? Es aquella que tiene uno de los más ricos sabores y olores. Es aquella que usamos cuando hacemos una carne a la parrilla, un pollito a la brasa, o si no es al horno, o también cuando horneamos pan. ¡Uy, qué rico! Nuestro cuerpo, a través del olfato y el gusto, es hipnotizado por una buena comida. Por ello, eso que dicen que puedes atrapar a alguien por el estómago. O cuidado, que quizá te atrapan a ti primero. Hay una ciencia por detrás de la preparación de cada platillo. ¿Eras consciente de ello? Luis Camille Maillard tenía clarísimo que en la cocina ocurrían infinidad de reacciones químicas que nadie estaba estudiando seriamente. Por ello decidió dedicar su tesis doctoral a investigar las reacciones que ocurrían entre los aminoácidos y los azúcares, componentes esenciales de nuestra alimentación diaria. Aunque en aquel momento su trabajo no tuvo un gran impacto, sí empezó a tenerlo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando los militares se interesaron por producir alimentos a escala industrial que fueran apetitosos y tuvieran una larga vida útil. Y debido a que la reacción de Maillard es responsable de los atractivos aromas de la comida recién cocinada, los científicos comenzaron a estudiar esta reacción más seriamente. Años después, en 1953, el químico estadounidense John Hosch logró explicar los mecanismos involucrados en esta reacción. Aquí te lo explico, pero antes recordemos algunos detalles que te conté en un capítulo anterior. Te conté que los aminoácidos son unas pequeñas moléculas que en conjunto forman una molécula más grande llamada proteína, como si fueran las perlas de un collar. ¿Lo recuerdas? Te conté también que son 20 los tipos de aminoácidos que forman estas proteínas. Ahora sí, habiendo recordado estos conceptos, ya estamos listos para hablar de la reacción de Maillard. Las carnes son nuestra principal fuente de proteínas. Contiene también azúcares en bajas cantidades, pero lo suficientes como para reaccionar con los aminoácidos. Al someter estos dos tipos de moléculas a temperaturas altas como aquellas que conseguimos horneando, friendo o a la parrilla, generamos la reacción de Maillard, que da como resultado una gran combinación de distintas moléculas que dan ese sabor y olor característico al platillo que estamos preparando. Los compuestos que resultan al final dependen del tiempo y la temperatura de cocción, así como del tipo de azúcares y aminoácidos que participan en la preparación. Y como son varios tipos de azúcares y 20 aminoácidos, imagina ya la gran cantidad de combinaciones que pueden participar en esta reacción. Uno de esos productos puede ser el tiofeno, por ejemplo. Este compuesto produce ese juguito tan delicioso que nos gusta de las carnes. O si se produce oxazol, le dará un ligero toque dulce. El gran contenido de agua que poseen las carnes no permite que la temperatura interior supere los 100 grados Celsius. Por ello, la reacción de Maillard se lleva solamente en la parte exterior de las carnes, ya que necesita al menos de 130 grados para realizarse. Y aquí entran en juego los aderezos que se añaden y participan de la reacción, justamente para intentar hacer una mezcla única de sabores y olores. Allí está el secreto de los cocineros. Pero esta reacción tiene también su lado oscuro. Y no me refiero a causa de los inexpertos cocineros que queman tu apetitosa carne. Si el calor aplicado es intenso o excesivo, es decir, si dejas cocinando por mucho tiempo o subes mucho la temperatura, aparecerán compuestos nocivos que están relacionados con la diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. Tu cuerpo puede tolerar bajas cantidades de estas sustancias nocivas, pero por favor, no seas abusivo. Míralo comer, como un animal. Así que ya sabes, con un balance adecuado de tiempo y temperatura, podrás disfrutar de las exquisiteces de esta famosísima ecuación de Maillard, que se practica en muchas cocinas del mundo. Y también de los vegetarianos, pues no es exclusiva de las carnes, sino de cualquier producto que contenga proteínas y azúcares.
Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.